vamos a empezar con este primer tema de la farmacología del dolor, la inflamación. En fisioterapia también veremos algo de anestésicos locales. Digamos, como comenté en la presentación de la asignatura, que lo que intentamos es daros una semblanza, porque no profundizamos demasiado, en los fármacos que en un futuro no muy lejano podréis vosotros prescribir. Y aunque no los prescribierais, yo creo y creemos que es bueno y que es necesario que los fisioterapeutas tengan un conocimiento farmacológico al menos básico de los fármacos con los que estáis más relacionados. Bueno, antes de meternos con los fármacos, vamos a comentar alguna cosilla del dolor. Ya sabéis que el dolor básicamente es un sistema de alarma. Lo que hace es intentar evitar el daño. Si no tuviéramos dolor, no sabríamos que hay algo que está dañando los tejidos y por lo tanto no podríamos poner freno a ese daño. Es simplemente eso. En fisioterapia, ¿por qué es importante? Bueno, vosotros vais a tratar muchísimos pacientes con dolor, sobre todo el músculo esquelético o con limitación funcional, que normalmente viene aparejada con dolor. Como digo, es necesario que conozcáis los mecanismos del dolor y los fármacos que se utilizan para paliar este dolor, porque muchas veces vais a encontrar con interacciones farmacológicas o con reacciones adversas, ya nos meteremos en eso, en vuestros pacientes. Y no está de más que sepáis que lo que le está pasando al paciente es una reacción adversa a un fármaco analgésico contra el dolor. Después también existen intervenciones fisioterapéuticas para mantener la dosis de un fármaco o intentar reducirla. Pues, por ejemplo, se me ocurre, ya lo veremos, en los antibióticos para la neumonía, en los pacientes hospitalizados, ahora que desgraciadamente conocemos mucho de eso. Para la neumonía en los pacientes hospitalizados está comprobado que a veces la fisioterapia respiratoria disminuye la necesidad de antibióticos. Y hay muchos otros ejemplos. El dolor, que bueno, si queréis una definición podemos llamar al dolor una sensación desagradable, obviamente, subjetiva, eso es muy importante y lo veremos luego. Es una cosa que solo conoce la persona que lo está sufriendo. Y está asociado a un daño tisular, es decir, a un daño que está produciendo en el tejido, que puede ser real o no. Ya lo veremos también. Hay cierto tipo de dolor que no tiene por qué ser real, pero duele. La sensación es verdadera. Hay unos receptores, vamos a sacar el puntero. Hay unos receptores que se llaman nociceptores, que están en la superficie, en la piel. Y los hay mecánicos, térmicos, químicos. Van a recoger sensaciones. Bueno, pues esa sensación de dolor es recogida por este nociceptor y esa fibra nerviosa lleva esa sensación dolorosa hasta la médula espinal, que es donde se integrará esa sensación dolorosa, es decir, donde le estamos diciendo al organismo que efectivamente hay algo que nos está doliendo, que nos está quemando, que nos está presionando. En concreto en el asta posterior de la médula espinal. Estos receptores se llaman receptores de umbral alto. ¿Por qué se llaman de umbral alto? Porque no un tacto simplemente no desencadena o no activa esos receptores, necesita un umbral alto doloroso. Hay muchos tipos de fibras aferentes. Aferentes significa que van desde la superficie, desde la piel, hasta la médula espinal. Pero no todas ellas llevan sensaciones dolorosas. En concreto, las más estrechas son las que lo hacen. Las fibras A delta y la fibra C. No me interesa nada los números, ni diámetros, ni nada. Simplemente que sepáis que de las fibras aferentes, las más estrechas, A delta y fibra C, son aquellas que llevan las sensaciones dolorosas hasta la médula espinal. Y en esta médula espinal, repito, en este asta, es donde se integran esas sensaciones dolorosas. La fibra C llevan informaciones de nociceptores, también de termorreceptores o de mecanorreceptores, y las fibras A delta lo mismo. Pero cada una se integra a un nivel diferente. ¿De acuerdo? Arriba del todo se integran la fibra C en las zonas 1 y 2 del asta dorsal, mientras que las fibras A delta en las zonas 1 y 5. ¿De acuerdo? Bien, esto es, digamos, la fisiología, un poco del dolor, pero también hay un componente psicológico importante. En realidad el dolor tiene 4 componentes. Los dos primeros son, como digo, fisiológicos. El componente nociceptivo, que es el componente del dolor que recoge las sensaciones gracias a esos receptores nociceptivos. Hay un componente sensorial discriminativo, es decir, es el componente que integra esas sensaciones dolorosas en la médula espinal, es decir, los dos extremos de la fibra nerviosa. En el extremo superficial recogemos sensaciones,
componente nociceptivo. En el otro extremo, en el de la médula espinal, integramos esas sensaciones dolorosas, que es el componente sensorial. Bien, pero después hay un componente importante que muchas veces pasa desapercibido, que es la respuesta afectiva negativa, es decir, componente de miedo, de estrés que tiene el dolor. Habéis oído en las películas muchas veces que alguien está en una situación de mucho estrés y ni siquiera nota que le han pegado un tiro, que está herido. Y eso es verdad, porque el estrés puede disfrazar esas sensaciones dolorosas. Y al revés, cuando alguien tiene muchísimo miedo, está ya predispuesto, el típico niño pequeño que va a sacarse sangre. No le duele como parece que le está doliendo, um, pero no lo puede evitar. O por ejemplo, yo que he estado en rehabilitación en fisioterapia por ligamento cruzado, la chica que estaba conmigo sentada también por ligamento cruzado, era pánico lo que le tenía a la sesión de rehabilitación, que es verdad que es dolorosa, pero esa chica la tenían que atar a la camilla porque no lo podía soportarlo. Y dice, me acuerdo del oficio, además decía, no te puede doler tanto. Sí puede doler tanto, porque el dolor es algo subjetivo. Solamente el paciente es capaz de referir el dolor que está teniendo. Y eso muchas veces se obvia. Se intenta que el dolor sea algo subjetivo cuando no lo es. Recuerdo, el dolor es algo subjetivo. Después tenemos factores conductuales, que es cómo afecta el dolor a tu vida. Pues si cojeas, si te tienes que tumbar, si no eres capaz de realizar ciertas actividades, si faltas al trabajo, etcétera, etcétera. En fin, estos son todos componentes del dolor. Clasificaciones del dolor hay muchas, por ejemplo, por su origen. El dolor puede ser nociceptivo y podemos tener dolor somático o visceral. Es decir, dolor somático se refiere al dolor de huesos, ligamentos, músculos, y el dolor visceral es interior. Tenemos dolor neuropático. En este dolor intervienen las vías nerviosas y normalmente es más difícil de tratar. Es por alguna alteración, por ejemplo, el sistema nervioso simpático en el síndrome de Sudeck, que supongo que conocéis y que ya hablaremos en algún momento en este tema. Dolor psicógeno es un dolor que no tiene explicación fisiológica, sino que tiene un origen psíquico y obviamente también es difícil de tratar. En cuanto a la duración del dolor, bueno, pues crónico agudo, obviamente. El crónico puede ser oncológico, es decir, debido a un cáncer, o no oncológico, y por su intensidad leve, moderado y severo. El problema siempre de clasificar al dolor es lo que he dicho antes, es subjetivo. No hay una escala que tú puedas decir, este muchacho tiene un dolor de 7. No, el dolor que tenga será el que él sienta. Y es muy difícil expresarlo. Y entonces se han diseñado muchos tipos de escala para medir el dolor, porque hombre, cuando un clínico está intentando ver si está funcionando un tratamiento analgésico, pues ¿qué hace? Bueno, pues le preguntas, ¿te duele más o menos que antes? Y a veces es difícil. Entonces estas escalas intentan cuantificar el dolor. Pues repito que es complicado. La más o de las más usadas es la escala visual analógica. Básicamente te piden que señales en la recta dónde está tu dolor. Una escala numérica que puede ayudar. En el caso de que haya niños, esa en pediatría siempre se utilizan caritas, en fin, o colores, algo más reconocible, una escala facial. Pero ya repito que es complicado cuantificar el dolor. Y hay varias cosas, antes de meternos un poco en faena, hay varias cosas que se deben conocer antes de aplicar un tratamiento analgésico. Y si vosotros algún día, que se supone que sí, repito, como comenté en la presentación, podréis prescribir tratamientos analgésicos, pues hay que estar encima. Lo principal es dar información al paciente. Eso es lo nunca hay suficiente información. El paciente debe saberlo todo. Le tienes que decir, pues mira, esto que tienes es normal que te duela por la mañana, o al estar acostado, o no, o solamente al andar, o el fármaco va a hacer efecto al tanto tiempo. Es normal que pases media hora o una hora todavía con dolor. En fin, hay que dar mucha información. Ese dolor hay que evaluarlo rutinariamente. No vale con darle el tratamiento al paciente y después olvidarse de él. Hay que estar encima. Tratamiento cuanto antes mejor. La gente que tiene jaquecas lo sabe, por ejemplo. En cuanto se te instaura la jaqueca y ya te duele mucho, eso es imposible de quitar. Necesitas cogerlo a tiempo. Y eso vale para casi todo. El tratamiento no siempre es el mismo, obviamente. Hay que seleccionarlo dependiendo del tipo de dolor y además hay que cambiarlo si no es efectivo, según la evolución del dolor. Hay que tener una continuidad en el tiempo para que un tratamiento sea efectivo, especialmente en dolores de tipo crónico. Y lo que comentaba antes de prevenir la aparición de efectos secundarios. Hay que conocer un poco los analgésicos y saber qué efectos adversos podemos esperar y
en qué pacientes nos debemos administrar según qué medicamentos porque pueden tener un efecto adverso serio. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar obviamente en el tratamiento farmacológico del dolor, porque está la asignatura de farmacología, pero hay muchos otros abordajes para tratar el dolor, por ejemplo el abordaje quirúrgico o estrategias del comportamiento, técnicas de relajación, actividad física, mejora mucho en algunos casos el dolor, un tipo de artritis, etcétera. Métodos de relajación, como comentaba, biorretroalimentación, eso igual no suena tanto. Biorretroalimentación es una técnica que intenta que el paciente tenga una conciencia grande y se enfoque en variables fisiológicas como puede ser el latido cardíaco o la respiración, y de manera que podamos visualizar esas variables fisiológicas, y eso induce una relajación y es capaz de disminuir la necesidad de analgésicos para el dolor, estimulación cutánea, en fin. Hay un montón de abordajes para el dolor, nosotros nos vamos a centrar, como digo, en el farmacológico. No quiero meterme demasiado en la primera sesión de vídeo en fármacos, pero sí que os voy a dar una pequeña reseña histórica de la importancia de los principales analgésicos que existen. Los principales analgésicos, porque fueron los primeros y porque son los más potentes y siguen siendo los más potentes, son los analgésicos opioides, es decir, derivados del opio. Históricamente muy importantes. Y ahora importantes, ya los veremos luego, porque hay una gran epidemia en el mundo occidental, no como esta foto. En el mundo occidental, sobre todo en Estados Unidos, hay una gran epidemia de personas que consumen y se vuelven adictas a fármacos opioides, que ya no se fuma en pipa ni nada de eso, son fármacos opioides orales, pero hay un gran problema con eso. Fármacos opioides son aquellas sustancias muy parecidas a la morfina, es decir, la morfina, digamos, es el ejemplo principal, es el primero y es el que se toma como paradigma de los opioides, pero con una condición, que se bloqueen por antagonistas como la naloxona. Es decir, hay fármacos parecidos que pueden dar un efecto similar a la morfina, pero no responden a un antagonista, como es la naloxona. Es decir, para que sea un opioide, su efecto debe cesar en cuanto se administra naloxona. Naloxona es como si dijéramos el antídoto. Muchas veces para una sobredosis de opioides se inyecta naloxona para revertir esos efectos. Bueno, pues si el paciente responde y los efectos cesan, entonces es un opioide. Si los efectos no cesan con la administración de la naloxona, es un fármaco que puede ser muy parecido a la morfina en sus efectos, pero no es opioide. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes en fisioterapia los opioides? Bueno, pues por ejemplo son útiles para programar sesiones de rehabilitación que sean más activas. Cuando el paciente le duele algo mucho, no va a ser demasiado activo en la sesión de rehabilitación. Si el paciente, hablo por ejemplo de tratamientos del dolor crónico, tipo cáncer, por ejemplo, que toman muchos opioides. Bueno, pues se puede programar la sesión cuando se sabe que en el organismo hay una concentración máxima de opioides. Es decir, tenemos un efecto máximo analgésico y por lo tanto el paciente está más colaborativo. Hay que saber que con los opioides, ya lo veremos, la respuesta respiratoria puede estar disminuida, hay que tener cuidado. Esa respiración es más superficial, porque los opioides causan una inhibición de la respiración, ya lo veremos. Hay síndrome de abstinencia, opioides por ejemplo es la heroína, y obviamente hay personas adictas, no solo a la heroína, sino a muchos otros opioides, y hay un síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia puede causar muchas veces con problemas musculares que el fisioterapeuta puede ayudar a resolver. Cuidado, como decía, con los síntomas de depresión respiratoria que producen los opioides, pero también con esa sedación excesiva, es decir, ese sueño grande, porque podemos tener, por ejemplo, si me ocurre una caída en la camilla tranquilamente. No hablo de consumo de opioides ocasional, que alguien se tome un Zaldiar, ya comentaremos esos fármacos, sino de pacientes, por ejemplo, que tengan una bomba de infusión. Hay pacientes que tienen un dolor crónico tan intenso que les implantan una bomba en la médula espinal muchas veces que va soltando opioides poco a poco. Esos pacientes tienen normalmente una sedación grande y hay que tener cuidado al manejarlos en la camilla. Bueno, los opioides obviamente son derivados del opio, cuyo nombre es Papaver somniferum, es una amapola de la familia de las amapolas y contienen papaverina y muchos otros alcaloides que son derivados de la morfina, que es el principal alcaloide encontrado en el opio. Bien, en las zonas de producción de opio, la principal es el Oriente Medio, más que el Oriente Medio, el sudeste asiático, ¿de acuerdo?
Y la técnica de extracción del opio a partir de la planta pues no ha cambiado mucho. En 2000 años, como veis, simplemente se trata de rajar la planta y de ahí cae una resina y esa resina se procesa y se saca el opio. La primera evidencia clínica del uso del opio la tenemos de un papiro que se encontró en una tumba egipcia. Eso se llama el papiro de Ebers, en el año 1500 a.C. Es un texto médico y relata muchos tratamientos que se utilizaban en Egipto, y uno de esos tratamientos era el opio. Esa es la primera evidencia de que el opio se usó con fines clínicos. Repito, 1500 a.C., pero supongo que se usaría desde muchísimo antes. El opio tardó mucho en llegar a Europa, al mundo occidental. Vino, como digo, desde la India y sudeste asiático, porque Inglaterra en aquella época colonizaba toda esa parte de la tierra, y al final trajo el opio. Al principio se tomaba pues fumado o en forma de láudano. Si habéis visto algunas películas en el siglo XIX, hay unas gotitas y la gente la tomaba para dormir y después aquello se hacía crónico y al final se volvían adictos. Y eso derivó al final en inyecciones, en inyectarse opio, que digamos era la fase final de la adicción. Hay cosas increíbles con el opio. No es increíble que se desencadenaran guerras con el opio, porque guerras por droga ahí tenemos, digamos que en la actualidad hay muchísimas guerras, cuyo origen es el dominio de una zona productora de droga. Pues se me ocurre, yo que sé, la guerrilla en Colombia por el uso de la cocaína, o incluso la invasión de Afganistán o de Oriente Medio en Estados Unidos, y los talibanes defendiendo aquello porque es su producción de opio. Pero lo que es increíble es que se hiciera una guerra para no solamente, digamos, animar a consumir opio, sino para forzar a consumir opio. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, India y Pakistán, como ahora casi, eran los principales productores de opio. India y Pakistán y Afganistán también eran colonias del Reino Unido, y había una presencia enorme del Reino Unido y era un dineral lo que se movía gracias al opio. Los principales clientes de esas producciones de opio, que en realidad eran del Reino Unido, repito, era China, el imperio chino. El problema es que se volvió tan frecuente el uso de opio por el pueblo chino, que empezó a haber pues personas completamente adictas, absentismo laboral en todo el imperio. Era un desastre económico. No se abrían las tiendas, la gente solamente estaba todo el día fumando opio. ¿Qué pasó? El emperador chino prohibió la importación de opio. ¿Qué hicieron los ingleses? Declararon la guerra a China para forzarles a abrir el comercio de opio otra vez. Tanto era el dinero que estaban ganando con el opio. No solo hubo una, hubo dos guerras, no solamente de Inglaterra, sino también de Reino Unido, sino también Francia, contra China, para obligarles, como veis aquí en esta caricatura de la época, para obligarles a comprar el opio que ellos producían. Como repito, como lo decía antes, el principal compuesto del opio, el principal es la morfina. La morfina no se aisló hasta el siglo XIX, en principios del siglo XIX, por Sir Turner, que fue el que aisló la morfina. Morfina viene del nombre de Morfeo, que es el dios del sueño griego. La primera vez que se utilizó morfina como uso clínico masivamente fue en la Guerra Civil estadounidense, que fue un poquito después de sintetizar la morfina, del año 1861 a 1865. Nada menos que 10 millones de píldoras de opio y 79 toneladas de preparados opiáceos, sobre todo morfina, se dieron a solamente los soldados de un bando. Ya sabéis que era la Unión contra los Confederados. Los Confederados estaban en el sur, el norte era la Unión. Bueno, pues solamente para el bando del norte toda esa cantidad de opio. Se empezaron a dar cuenta, porque hasta entonces el consumo de morfina y opio era puntual, y era adictos y tal, y nadie le echaba demasiada cuenta. Cuando tantísimos cientos de miles de personas empezaron a consumir morfina, vieron que efectivamente había unos efectos indeseables. Tan indeseables que a finales del siglo XIX, es decir, 10, 15, 20 años después de acabada la guerra, había medio millón de adictos a la morfina en Estados Unidos. Solamente. Había muchísima gente adicta. Y todo era porque empezaron a consumirlo en la guerra.
¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues empiezan a buscar pues, nuevos compuestos derivados de la morfina que sigan teniendo poder analgésico, porque la morfina era un analgésico estupendo, pero que se rebajase, digamos, el poder adictivo. Uno de los primeros intentos lo hace Alder Wright, que lo que hace es sintetizar un derivado que es diacetilmorfina en 1874. Lo sintetiza, pero no sigue buscándole aplicaciones clínicas y eso queda un poco en el olvido. Queda en el olvido hasta que a finales del siglo XIX, la Bayer, que todavía sigue siendo un laboratorio poderosísimo alemán y que ya lo era entonces, a finales del XIX, principios del siglo XX, Felix Hoffmann y Heinrich Dresser, que por cierto fueron los que descubrieron la aspirina, resintetizan diacetilmorfina, pero no querían hacerlo. Lo que querían era producir codeína a partir de la morfina. La codeína se usa, por ejemplo, ahora mismo como antitusígeno, pero también como analgésico. Pues lo que hacen es, se equivocan y sintetizan diacetilmorfina. Diacetilmorfina no es otra cosa que la heroína. Bueno, pues desde 1898 hasta 1910, es decir, 12 años, la diacetilmorfina, la heroína, se comercializa para sustituir a la morfina. Y no solamente eso, sino como jarabe para la tos. Ahora suena increíble, pero fue así. Ah, es decir, y había no solamente pacientes que tomaban heroína para curarse de la tos, sino para curarse la adicción a la morfina. Es decir, se pensaba que la heroína era un analgésico menos potente y que iba a curar la adicción de la morfina, cuando es todo lo contrario. Eh, Obviamente se descubre que la heroína se metaboliza muy rápidamente a morfina y pasa un tiempo, 25 años, hasta que se prohíbe la venta en Estados Unidos y empieza la investigación para descubrir otros derivados morfínicos que de verdad sean menos adictivos. Y hasta el 1930, más o menos, hay una cierta permisividad en la venta de derivados morfínicos. Es decir, no hacía falta ni receta. Uno podía ir a la farmacia y comprar morfina. Y otros derivados, heroína, y ya cuando se prohibió heroína, otros. No solamente heroína, cocaína, en fin. Una locura. Ya a partir del año 30, más o menos, se regularizó el tema. Si os gustan las series, hay una que se llama The Nick. Yo creo que es muy buena. Una música muy chula también. Tendrá unos 4 o 5 años. Es de Clive Owen. The Nick es la historia de un médico que trabaja en un hospital en la Nueva York del año 1900, 1902, es decir, en todo este mare magnum de opioides. Bueno, pues él se hace adicto a la cocaína. También ya hablaremos cuando veamos la cocaína y sus derivados. Mm, Bastante común, la gente no sabía que tenía un poder adictivo. Y lo bueno, esta gente lo que quería era trabajar 15 horas al día y se vuelve adicto a la cocaína. Bueno, pues en el último episodio de la primera temporada ingresa en un centro de rehabilitación y lo que le dan es esto, heroína, para quitarse la adicción a la cocaína. Con lo cual ya os podéis imaginar la segunda temporada cómo va. Pero veis que los de producción de la serie hacen un trabajo estupendo porque el frasco este eh, que tienen en la serie, si le dais para atrás al vídeo, podéis ver algunas de las fotos de la época y es exactamente el frasco que se comercializaba de heroína. Más ejemplos de locura. En la estación lluviosa, jarabe de heroína. Eso en España, de la Bayer. Ya digo que se comercializaba para la tos. Y aquí tenemos un bálsamo para los pulmones. Ya solamente tiene alcohol 14%, que no está nada mal, como un vino tinto en condiciones. Pero es que tiene de 1,5 gramos de heroína por frasco y 2, no sé exactamente qué, min, pero bueno, lleva cloroformo. En fin, heroína, cloroformo y alcohol. Y dice que para tratar tos, asma, fiebre de tos muy aguda, neumonía y dificultad respiratoria, en fin. Y todo eso se lleva ya al exceso cuando para los niños se empiezan a comercializar jarabes, pues decían para el dolor de dientes, la dentición. Vosotros no tenéis críos y no sabéis lo que es, pero es una locura tener un niño chico con dolor de dientes. Y para la tos. Y entonces hay presentaciones que llevan morfina, cloroformo, codeína, heroína, opio y cannabis. Y todo lo demás, todo a la vez también. Por ejemplo, veis este jarabe para la tos de una noche, se llama. Es decir, que con una cucharilla el niño duerme toda la noche. No me extraña porque lleva alcohol.
Menos del 1% pone aquí, como si fuera una cosa buena, porque después lleva cannabis, es decir, marihuana, cloroformo y morfina. Si alguien ha visto, no creo, pero si alguien ha visto Peter Pan, la antigua, la peli de los años 50, hay una escena al principio cuando los padres, bueno, supongo que conocéis la historia de Peter Pan, los padres se van de cena y viene Peter Pan. Bueno, cuando los padres se van de cena, lo que hacen antes de largarse es coger el jarabe y darle una cuchara a cada niño de jarabe para que los niños se queden fritos en su casa y ellos se puedan ir de cena. Y ese jarabe era una cosa de estas. En fin, ahora obviamente hace gracia y nos reímos porque a toro pasado siempre es fácil, pero no se conocía ninguno de estos efectos adictivos de estos fármacos ni los efectos secundarios. Y ya digo que pasaron 10, 15, 20 años de un poquito de, de barra libre para estas cosas. Vale, no quiero meterme en la primera sesión todavía en mecanismos y digamos discusiones más farmacológicas, lo vamos a dejar para la segunda sesión.